Para mí es un verdadero placer presentarme. Soy Selenia Gómez, soy la presidenta del eSport Capítulo México y es un gusto enorme para mí destacar la importancia de los resultados en oncología y enfermedades raras del estudio llevado a cabo por IQVIA en conjunto con FIFARMA para esta ocasión. Nos acompañan entonces y en coordinación con la Asociación Mexicana de Industrias de la Investigación Farmacéutica, su director ejecutivo, Larry Rubin, que nos acompaña en esta ocasión, así como la directora de acceso, Carla Báez, que por cierto, feliz cumpleaños, Carla, hoy es su cumpleaños. Eh, por parte de IQVIA, Ángeles Martínez. Por parte de FIFARMA, Janet Guija, directora ejecutiva. Y nos acompaña también la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer, quien siempre es un aliado importante de eSport. Y por supuesto, el presidente del Consorcio Latinoamericano de eSport y quien es parte de esta y de impulsar esta iniciativa también, Diego Guarín, que me da mucho gusto que estés aquí en México con nosotros, Diego. Sin más, por el momento, le voy a ceder la palabra a Larry Rubin para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Larry, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias Selenia y gracias a ISPOR por esta invitación. Sin duda, el poder compartir particularmente este estudio en un entorno académico es de suma importancia para la asociación, para la MIF, que representamos a fin de cuentas la innovación, no nada más en México, sino todos los vínculos y lo que se refiere en llevarle al paciente y a los pacientes mexicanos la última innovación en medicamentos en México. Entonces nos da muchísimo gusto poder participar con ISPOR, agradecerle especialmente a QVIA también por este gran estudio del Weight Indicator y también pues a mismo FIFARMA por la oportunidad de participar en algo tan relevante. Yo creo que parte de lo importante de este estudio es los hallazgos que se han hecho, ¿no? En buscar y en analizar los tiempos de acceso que se tienen medicamentos para enfermedades raras y también en oncología, ¿no? Y por eso, pues, aplaudo los esfuerzos de nuestros amigos de la Asociación de Cáncer, porque también es una parte muy importante para poder ir resolviendo el cómo hacerle llegar al paciente mexicano el medicamento que necesita de última vanguardia. Entonces, para nosotros es clave que nuestros países, particularmente en México y en Latinoamérica, pues podamos estudiar y hacerle llegar a los líderes gubernamentales esta información para que entiendan lo vital que es el poder hacer que el paciente mexicano tenga el último medicamento, tanto en enfermedades raras como oncología. Entonces, este estudio y los hallazgos que se han hecho verdaderamente reflejan algo que es importante, que es el derecho universal a la salud. Y creo que el trabajo que se está haciendo aquí hoy y que se está presentando hoy es un paso seguro y firme en esa dirección de poder crear una perspectiva particularmente a los gobiernos y al gobierno en México también, de la importancia de mejorar los tiempos de acceso, también de mejorar que el acceso sea pues mucho más eficaz. Yo creo que es una parte muy importante y definitivamente a MIF pues tiene ese compromiso no nada más de compartir y ser parte de estudios como esto y de estos hallazgos, sino también de promover que se mejoren las condiciones para que podamos hacerle llegar a los pacientes, pues a fin de cuentas, el medicamento que necesitan. Entonces, pues estamos muy agradecidos, Elenia, con ISPOR y sin duda, pues para nosotros los hallazgos aquí encontrados son importantísimos y creo que marca un momento crucial, particularmente en el sexenio que está a punto de empezar el 1 de octubre. Ya vamos a tener a los legisladores el 1 de septiembre, entonces también es importante que el Congreso mexicano, particularmente las comisiones de salud, entiendan lo que quiere decir estos indicadores, ¿no? Y cómo juegan un papel fundamental en el derecho universal a la salud. También vamos a tener un nuevo secretario de salud, ¿no? Y hemos podido compartir con él desde la trinchera de AMIF lo que venimos haciendo, pero estudios y hallazgos como este son clave para poder transmitir lo que se necesita hacer en México para que este acceso sea mucho más eficiente, mucho más eficaz en los tratamientos de enfermedades raras y oncología como tantos otros. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias desde AMIF y bueno, pues con la oportunidad de poder participar aquí con ustedes. Gracias.
Muchas gracias, Larry. Damos entonces la bienvenida a Carla Báez, directora de acceso de AMIF, para que nos presente a la semblanza de Ángeles Martínez, que nos va a hacer el favor de presentar los resultados de IQB. Ay, bueno, al contrario, muchas gracias por la invitación. Nos encanta estar en el foro de ISPOR Capítulo México y obviamente agradecerte mucho la invitación. Por supuesto, como todos, agradecerles la invitación tanto a la sociedad civil como a los expertos que están desarrollando este documento. Y pues bueno, ¿qué más me toca decir y presentar a una gran amiga, Ángeles Martínez? Ángeles Martínez, por supuesto, es la líder en Latinoamérica de IQVIA, quien estuvo muy presente en el desarrollo del estudio. Obviamente este análisis que generó un comparativo entre varios países de Latinoamérica. Por supuesto, México fue uno de los principales y la participación de Ángeles fue primordial definitivamente. Voy a permitirme leer la semblanza porque es bastante importante, entonces no me quiero equivocar. Ángeles Martínez ocupa una posición de senior directora en la consultoría de IQVIA Latinoamérica. Ángeles, por supuesto, cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica y de salud, y de los cuales 12 de ellos han sido en servicios de consultoría. Ha desarrollado proyectos relacionados con go-to-market y estrategias enteras en nuevos mercados para el seguimiento privado y público, con un entrenamiento profundo en el sistema de salud. Experiencia en consultoría de estrategia, optimización de portafolios, estrategia de precios, efectividad comercial y desarrollo de modelos innovadores de acceso. Ha trabajado con asociaciones como la industria farmacéutica en temas de acceso, el mercado público, y ha colaborado con las instituciones públicas en el entrenamiento del sistema de salud. Es química farmacobióloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Cuba también, como además de una maestría en dirección empresarial en el IPAC. Bueno, sin más presentación, muchas gracias, Ángeles, y bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y qué placer poder colaborar en esta charla donde, como lo han dicho de diferentes maneras, lo que perseguimos es un poco sensibilizar cuál es la situación que estamos viviendo en México, y qué mejor que de la mano de AMIF, que siempre ha sido un gran aliado en todos estos temas, de FIFARMA, por supuesto, que ha sido un gran impulsor, y de ISPOR, no solamente con el Consorcio Latinoamericano, sino el capítulo de México, que parte de lo que perseguimos es justo seguir trayendo información que nos ayude a poder generar estas discusiones. Para poder hablar en términos generales de lo que nosotros vemos como resultados, me gustaría primero traer a la mesa un poco este entorno que Larry nos hablaba de alguna manera, ¿no? Cuando nosotros evaluamos cómo estamos en términos de gasto en salud, y que esto es algo no nuevo para ninguno de los que estamos aquí, tenemos áreas de oportunidades importantes en México. Aquí estamos haciendo un comparativo de dos cosas. Primero, ¿cuánto representa el gasto en salud dentro del presupuesto federal? Y con respecto al eje de las YES, ¿qué tanto de esa proporción es un financiamiento público? Y lo que nos vamos a encontrar es que nosotros, junto con Brasil, somos de los países en donde tenemos una mayor área de oportunidad. Hay países en donde esta proporción es más alta, y no solamente es más alta con respecto al presupuesto federal, lo es también en términos de la participación que representa el financiamiento público. En el caso de México, esto es alrededor del 50%. Si además de esto hacemos una desagregación y comparamos cómo estamos no limitados solamente al financiamiento público, sino sumando lo que representa el financiamiento privado, que serían las aseguradoras, HMOs y demás, pues vamos a ver que después de la pandemia hubo países en los cuales esta proporción se incrementó. Brasil, si viéramos estas cifras en el 2019, este 29% era como un 11, 12%. Hoy ha sido un segmento que ha crecido. En el caso de México, la realidad es que esta proporción no se ha incrementado. Todavía hay un limitado número de personas con un seguro de gastos médicos mayores, alrededor del 8% de la población, que
si lo ponemos en el contexto total, representa un mayor reto para las instituciones públicas. Ahora, ¿cómo ha estado esto de alguna manera impactado? ¿Qué tanto han habido modificaciones o cambios dentro de nuestro sistema? Hay que reconocer que las autoridades han hecho grandes cambios. Nosotros pasamos por diferentes momentos, sobre todo con COFEPRIS, con cambios de comisionados, donde tuvimos momentos no necesariamente muy positivos. Hoy, después de la pandemia, ha habido una mejora, una recuperación en términos de nuevas moléculas. El Comité de Nuevas Moléculas, que de alguna manera estaba definido hace bastantes años, ha venido funcionando de mejor manera. Se han hecho acciones para que esos resultados tan positivos que nosotros vivimos por ahí del 2011, 2012, en donde había un número importante de moléculas nuevas con un registro sanitario de manera rápida, pero que tuvimos un bache ahí un poco en algunos cambios, ha venido mejorando. Y creo que dentro de todo, y lo mencionaban hace un rato, ¿no? Va a haber cambios, viene una continuidad del gobierno actual, pero cambios dentro de los decisores. Me parece que de las acciones que más hay que destacar es lo que el comisionado Sparch hizo en su momento dentro de COFEPRIS, que hoy lo que vemos son resultados positivos, al menos para el 2023. Nuestra realidad no es muy diferente a la realidad del resto de los países, no solo digamos Latinoamérica, sino en el mundo. Estamos migrando hacia poblaciones más añosas, estamos migrando hacia poblaciones en donde las necesidades de enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades de alto costo, se van a ver de manera agudizada. Y esto sigue siendo, aunado con los retos de gasto en salud, digamos que un estrés adicional sobre el sistema de salud. No hay que olvidar que nosotros estamos en un sistema en donde cada una de las instituciones tienen su propia autonomía. Y cuando digo autonomía, es el propio presupuesto, ¿no? Estamos a punto de iniciar nuevamente el ejercicio de presupuestos de egresos de la Federación, que este año, por ser un cambio de sexenio, pues se nos va a retrasar un poco de las fechas que deberíamos de estar ya iniciando. Lo que cabe la pena destacar es que, y esto fue con los números del año pasado, todavía hay inequidad, si le queremos poner un adjetivo en términos del presupuesto que hay en cada una de las instituciones públicas, los retos que hay, sobre todo en términos de lograr llevar la innovación a la población que está en el INSS o en el ISSSTE, que lo veremos en los resultados de FIFARMA, son tiempos mucho más largos los que requieren. Sigue siendo un reto para que tengamos esta cobertura universal, sigue siendo un reto para que independientemente del lugar donde trabajamos y por lo tanto de la seguridad social con la que contamos, tengamos acceso a el mismo nivel de moléculas, al mismo nivel de tratamientos disponibles a nivel nacional. Y traigo dos gráficas más antes de que entremos a los resultados del estudio. Creo que dentro de este entorno en el cual, ¿no?, lo hemos hablado en diversas charlas, ¿no? Tenemos retos en presupuesto en salud. Lo que vimos en el presupuesto de egresos de la Federación del año pasado fue mover presupuestos de una institución a otra, no necesariamente incrementarlo. Hemos venido migrando a lo largo de cambios dentro de los esquemas de adquisiciones. Estamos ahorita en la incertidumbre de cerrar un esquema de compra consolidada que todavía no tenemos completa claridad de cómo va a funcionar. Estamos en un cambio de sexenio y además estamos con unas compras institucionales que no hemos visto en años pasados en la historia de lo que nosotros hemos ido analizando, que pone también un poco en la mesa de alguna manera evaluar estas iniciativas que el gobierno está haciendo de cara a poder tener una mayor disponibilidad de medicamentos, que muchos de estas compras, si nosotros las analizamos, vienen con terapias oncológicas. De hecho, entre oncología y diabetes es de digamos, de los grupos terapéuticos que más se han comprado, y esto es con la última data, DataMat junio. Hay un esfuerzo importante de cara a lograr tener esta disponibilidad, pero me parece que ese esfuerzo no solamente se limita a un mayor gasto,
tiene que venir acompañado de otros temas como preguntarnos cómo estamos en términos de las guías de práctica clínica, preguntarnos si hoy los médicos conocen el manejo de todas las terapias oncológicas que están apareciendo, que están siendo disponibles, el propio manejo que hay como tal de poder utilizar estos medicamentos para, digamos, la población que se requiere. Entonces, diríamos que en este entorno, y una de las grandes preguntas que siempre están en la mesa es, ¿cómo estamos en términos de tiempos, ¿no? Y lo vemos cada vez que estamos desarrollando un business plan, lo vemos también cuando estamos poco tratando de entrar dentro de los mercados, y ese es el objetivo de este estudio que se hizo, el estudio WAIT. El estudio WAIT lo que consideró fue, partamos de cuáles son las moléculas que están consideradas como sustancias activas nuevas, evaluemos este listado. Recordemos que este estudio ya se había hecho un año antes, entonces vino a complementar de alguna manera ese análisis que se había realizado en el pasado. Pero como la información es muy perfectible, sobre todo cuando estamos hablando en Latinoamérica, hicimos una serie de redefiniciones que nos ayudó, por ejemplo, aquí en el caso de México, la MIF, que nos ayudó a poder entender y reflejar de la manera más realista que las fechas que otros países, lo acompañamos con un survey que lo que nos ayudó fue a colectar data que potencialmente no pudiéramos encontrar a través de los portales. Nos ayudó también a validar que la información que habíamos realizado o desarrollado en los periodos anteriores realmente estaba completa o no había nada diferente de lo que nosotros habíamos realizado. Y nos apalancamos también de la información con la que IQVIA cuenta. Nosotros no solamente tenemos información disponible para el mercado retail, lo tenemos para el mercado público, para prácticamente toda Latinoamérica. Y lo que nos ayuda es entender si nosotros realmente la disponibilidad del medicamento está dentro de los hospitales y nos va a dar una realidad mucho más certera, más allá de que esté dentro de los catálogos o no. Finalmente, fue un trabajo liderado por el equipo de Estados Unidos, soportado por los equipos locales, acompañado con cada una de las diversas asociaciones, que lo que buscaba es generar un comparativo y sobre todo una reflexión en términos de cómo nos encontramos. En términos generales, partimos de 485 moléculas y hubo un foco importante sobre oncología y drogas huérfanas. Eliminamos dentro de este análisis cualquier tema relacionado con diagnóstico o vacuna que no necesariamente sea un principio activo para que el análisis no se nos ensuciara. Y establecimos, digamos que diferentes momentos para poder estandarizar y comparar a lo largo de los países. Y definimos que la aprobación para nosotros iba a ser en el momento en el cual contaba con un registro sanitario y que típicamente aquí la mayor gasto de bolsillo. Después, cuando hablemos de que está disponible solo en privado, es que está reembolsado por alguno de los pagadores privados, generalmente HMOs. Si tenemos disponibilidad limitada, generalmente estaremos hablando del Consejo de Salubridad General, que estemos en algunas de las instituciones descentralizadas, o bien estos pacientes específicos que pudiéramos tener dentro de las instituciones federales. Y cuando hablemos de full availability, significará que no solamente estamos dentro del compendio, sino además estamos dentro de los catálogos institucionales. Con esto, ¿qué fue lo que moldeamos? Una validación con cada uno de los países, un entendimiento de que realmente estamos comparando lo mismo en cada uno de ellos y una confirmación con el equipo de AMIF para poder establecer hasta qué momento nosotros considerábamos cada una de estas consideraciones, ¿no? Y en términos generales, como les mencionaba, que tenga registro, que lo validamos dentro del COFEPRIS, que esté cubierta por alguna de las aseguradoras HMOs, limitada, que esté dentro de los catálogos de descentralizados, y full, que esté además en los catálogos del IMSS y del ISSSTE. ¿Cómo lo validamos? Con ventas. Y aquí utilizamos las fuentes públicas que están disponibles en
bueno, más que fuentes públicas, lo que nosotros auditamos, complementado con otras auditorías que complementaron el análisis. ¿Cuáles fueron los resultados? El primer punto es un horizonte del 2014 al 2021. Cuando nosotros analizamos las 228 moléculas que a nivel global están disponibles, en Latinoamérica solamente tenemos 130, es decir, tenemos un gap del 43%. Y después, cuando abrimos cada uno de los diversos países, vamos a encontrar que Brasil es quizá el país con la proporción más alta, más cercana a este 130. Después encontraremos a Chile con 78, Argentina con 75 y nosotros como México estamos en 73, con una proporción un poco menor. Esta entrada de nuevas moléculas ha tenido el mismo impacto, ha sido digamos que con la misma efectividad en términos de disponibilidad en todos los países, y la respuesta es no. Si ustedes observan acá, estas son las mismas 73 moléculas que teníamos en el slide anterior, si nos enfocamos en México. Fíjense la franja color verde full availability. Solamente estamos detrás de Colombia, y sabemos bien que Colombia es el gran outlier de Latinoamérica, en donde el modelo de EPS y todo lo que se refiere a temas de financiamiento hace que el sector público sea lo inverso de lo que tenemos en México y el resto de los países, pero solo estamos detrás de ellos. En realidad, la disponibilidad ha mejorado, los esfuerzos que de alguna manera las instituciones públicas han hecho muestran resultados positivos. Sí tenemos temas que trabajar. Sí, por ejemplo, hay un grupo acá que todavía no está disponible, que se tendrán que hacer iniciativas para lograr cerrar esta brecha en términos de disponibilidad, pero nuestra realidad es mejor incluso que, miren, si nos comparamos con Brasil, ellos únicamente el 6% tienen full availability. Esto es, digamos que la vista total. Si nosotros lo transformamos en días y el tiempo que esto lleva desde que tenemos el registro sanitario hasta que esté disponible, pues vamos a encontrar que en México, si hay un área de oportunidad importante, más de 2,000 días es lo que nos toma. Y en realidad, la parte de local availability es quizá el gran reto, ¿no? Y sabemos bien que sobre todo en los últimos momentos, cuando queremos llegar hacia el IMSS, hacia el ISSSTE, donde la mayor parte de las complicaciones podemos encontrar. Lo ideal sería seguir trabajando porque digamos que estas fechas pudieran irse acortando, pero de entrada hoy nos parece que los resultados van en un buen camino. Ahora, ¿qué sucede cuando nos enfocamos únicamente en oncología? Y para hablar de oncología, pues tenemos que acotarnos a solo 73 moléculas. De estas 73 moléculas, Brasil es quizá el que tiene el mejor performance, pero digamos en términos de número, no necesariamente en términos de disponibilidad. Nosotros junto con Colombia somos quienes tenemos un mejor desempeño, no solamente en términos, digamos, del número de moléculas que estarían disponibles, sino en términos de full availability. 24, 20, resultados bastante mejores de lo que vemos en otros países. Esta misma gráfica, pero ahora desagregada por estos mismos momentos, full availability, disponibilidad limitada, solo en privado, pues nos encontramos que a lo mejor aquí nosotros tenemos un área de oportunidad importante. Si nos comparamos con Colombia, ellos en realidad, por el propio sistema que tienen, el grueso de las moléculas, ya sea con limitada o full disponibilidad, prácticamente migran de manera rápida. Nosotros pasamos por un momento en el cual estamos siendo reembolsados, solo la población que tiene un seguro de gastos médicos mayores o bien vía gasto de bolsillo, pero para que logremos brincar hacia que estén las instituciones públicas, nos toma un poco más de tiempo. Lo positivo es que ya no se nos están quedando solamente en el compendio o en el consejo, estamos logrando que la innovación llegue hasta el IMSS y hasta el ISSSTE. Solamente en términos de tiempos, vamos a encontrar que aquí mejoran nuestras métricas alrededor de 1954 días. Ya estamos por encima de los tiempos de Chile.
Sin embargo, seguimos estando por debajo del resto de los países en la región. ¿Qué sucede con drogas huérfanas? Y acá es importante mencionar que drogas huérfanas, no solamente desde el punto de vista del pipeline, sobre todo también por las propias iniciativas que de manera regulatoria están viviéndose en México. Recordarán que apenas en abril del 2023 el Consejo de Salud General aprobó este comité para poder manejar el tema de drogas huérfanas. Eso más todo el entorno en el cual se está buscando que un mayor número de moléculas sean definidas de esa manera por COFEPRIS, mucho más alineados a cómo lo establece FDA. Nos queda todavía un camino a desarrollar. Quizá aquí es donde tenemos las mayores áreas de oportunidad. De 106 moléculas, en México solamente tenemos 56. Vemos que es un componente en el cual en buena medida está manejado a través de privado, algún seguro de gastos médicos mayores. Una fotografía un tanto similar en términos de proporción de lo que veíamos en oncología. Tardan en llegar hacia el compendio, pero una vez que llegan, pareciera que los tiempos para lograr llegar hasta IMSS se nos empiezan a achicar. Sin embargo, pues seguimos viendo que la oportunidad está en términos no solamente de poder tener un mayor número de moléculas disponibles dentro de los catálogos, sino también el poder migrar este grupo que se queda dentro de la parte privada hacia un reembolso institucional que por los precios o digamos los costos de tratamiento de este tipo de terapias, en su mayoría, aun cuando un paciente pudiera iniciar en privado, necesariamente lo tendremos que migrar hacia público. En términos de tiempos, en realidad acá vemos que recuperamos o volvemos a caer en el último eslabón. Nos toma prácticamente 2.154 días para que la innovación llegue para los pacientes y en realidad pienso que el mensaje, un poco las iniciativas que la propia industria y que diferentes actores vienen impulsando es la manera en la cual después no solamente esté disponible, sino hablando de enfermedades, de drogas huérfanas, cómo se podrá ir acompañando con todos los temas de diagnóstico que se requerirán y sobre todo con todo el pipeline nuevo que estaremos viendo hacia los próximos años. Pues bueno, yo con esto cierro mi participación. Muchas gracias, Ángeles. Es una gran reflexión la que tenemos que realizar y para ello me voy a permitir presentar al doctor Diego Guarín, que nos va a compartir precisamente su experiencia en torno a este estudio. Diego Guarín es el director ejecutivo de Acceso a Mercado para América Latina en MSD. Lleva más de 16 años en puestos de liderazgo regional en compañías multinacionales. Además de su experiencia en la industria farmacéutica, trabajó como consultor en la Asociación Colombiana de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. El doctor Guarín es el presidente del Consorcio Latinoamericano de ISPOR y miembro del comité organizador de Foro de Políticas de América Latina de HTAI. Durante los últimos 10 años ha sido representante de su empresa Enfifarma, la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, y ha ejercido como copresidente de 2 grupos de trabajo, Valor y Acceso a la Innovación y Políticas de Salud. Es graduado como doctor en medicina por la Universidad del Rosario en Colombia y tiene una maestría en salud pública en países en desarrollo del London School of Hygiene and Tropical Medicine en Reino Unido. Economía de la Salud y Farmacoeconomía de la Universidad Pompeu Fabra en España y en Política y Economía de la Salud del London School of Economics and Political Science en Reino Unido. Bienvenido, Diego, y te cedo la palabra. Gracias por la invitación, Yesenia, y a todos. Es Serenia, sorry, qué pena, Matilde. A todos, estoy muy contento de estar aquí en México. Viví en México 3 años en un tiempo, dentro de esa carrera larga que tengo. Y me gusta siempre mucho volver acá y tener esta oportunidad de poder darles algunos comentarios sobre lo que presentó Ángeles, que creo que fue muy, muy interesante. El primer comentario va sobre el tema de la inversión o del gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto.
que han mostrado. Cuando vemos México, México es la segunda economía más grande de Latinoamérica después de Brasil, y México junto a Brasil y Argentina son los tres países de América Latina que hacen parte del grupo de los 20 países con las economías más grandes. Cuando comparo a México, la inversión en salud, con Brasil o con Argentina, tenemos que Brasil y Argentina están invirtiendo 9.5% de su Producto Interno Bruto en salud, con un porcentaje privado que va entre el 50 y el 60%, dependiendo de dónde estamos viendo el segmento. Y México solo está invirtiendo el 6%, o a veces un poco menos del 6%, dependiendo del tipo de cifra que estoy usando, si es del Banco Mundial y del año. Entonces ahí tenemos un gap, ¿cierto? Siendo la economía, la segunda economía más grande, invierte menos con un porcentaje y por consecuente va a invertir menos por persona cuando vemos la población que tiene México. Ese es un primer punto que quiero resaltar. El gasto de bolsillo en México es el más alto de Latinoamérica. Cuando vemos Latinoamérica, el gasto de bolsillo es 30%, 33%. El gasto en México es mayor al 40%. Y mucho de ese gasto de bolsillo se da por tratamientos, ¿cierto? Que tienen que ser accesados a través o de seguros privados o básicamente pagados en el momento de la atención. Ese es el primer mensaje que quiero decir. Segundo, cuando vemos el weight indicator, esta es la versión que ustedes vieron, los datos que vieron del segundo año, la segunda edición que llevamos haciendo weight indicator, incluyendo México más 7 países adicionales. Brasil y Argentina también están dentro de ese mismo grupo. En el weight indicator, básicamente el primer punto que quiero llamar la atención, y no es un tema de México, no es un tema de América Latina, es que de 228 nuevas moléculas o entidades químicas que estábamos analizando en un periodo de aprobación entre 2014 y 2021. O sea, no estamos hablando de moléculas aprobadas incluso el año pasado, porque sabemos que hay un tiempo que toman, digamos, las empresas productoras de tecnología en someter su registro sanitario. O sea, no es un tema solamente, digamos, del sistema de salud de cada país. Estamos dando un tiempo de 2 años para poder hacer esta medición. De 228 moléculas, solamente 130 han tenido en algún país de América Latina aprobación. ¿Cuál es el país de América Latina que tiene más aprobaciones? Brasil. Brasil tiene 104 moléculas aprobadas. Ok, ese es un punto. México tiene 73 moléculas aprobadas de las 130. O sea, no solamente la caída de 228 a 130, que ya es bastante, sino de las 130, México solo tiene 73. Eso nos está diciendo algo, porque México es un mercado importante, es un G20, es un mercado importante, las empresas tienen incentivos para someter en México porque la oportunidad también es muy grande, la necesidad satisfecha es muy grande, y solo tenemos 73 aprobadas. Entonces hay una parte regulatoria. Y Argentina tiene 75. Pero no solamente es el número de moléculas aprobadas lo que importa, sino cuánto tiempo toma desde que se somete a la agencia regulatoria local hasta que se logra la aprobación con el registro sanitario por la autoridad, en este caso, COFEPRIS. México es un país que toma bastante tiempo, más de 2 años, en lograr las aprobaciones. Y eso es parte de lo que estamos hablando del 73 contra el 130, ¿cierto? Probablemente aún no han sido aprobados los medicamentos. Luego, si paso al tema de reembolso, es donde hay aún más problemas. México es un país que tiene un sistema de salud, digamos, fragmentado, ¿cierto? Pero el sistema público cubre a la mayoría de la población, diferente a Brasil. Brasil, el sistema privado en Brasil cubre al 25% de la población. 50 millones de personas tienen seguro privado en Brasil. Y cuando ustedes ven los datos de Weight, vemos que hay mucho acceso y que hay acceso rápido en privado. Parece 25% de la población, 50 millones. En México, el acceso privado con seguros privados es del 10%. Y hay mucha gente que tiene su seguro social como trabajador, digamos, de una empresa privada, obligatoriamente está en seguro social, tiene un beneficio usualmente de la empresa para tener un gasto médico mayor, un seguro complementario, pero solo el 10%. Entonces, el 90% depende de alguno de los diferentes sectores, subsistemas de México, y ahí el sistema más grande, que es el de estos empleados de empresas privadas, es el que toma más tiempo para lograr acceso a la innovación. Entonces, es un impacto muy grande y por eso México está por detrás de otros países. Es mi segundo mensaje. Y el último, y ya ahorita vamos a dar el paso a otras personas que están aquí en la sala para que den una perspectiva diferente. El último mensaje que quiero hacer es el siguiente, es cuando las autoridades regulatorias evalúan un dossier, y si hablamos, por ejemplo, de oncología o si hablamos de enfermedades raras, en oncología
usualmente quieren ver overall survival, ¿cierto? O usualmente quieren ver overall survival. ¿Qué ocurre con esos medicamentos que cambian el paradigma de tratamiento, que son como la mano de Dios, ¿cierto? Están salvando pacientes que antes no tenían ninguna opción? Si yo espero tener overall survival o si estoy tratando cáncer temprano, estadios tempranos, no voy a tener overall survival como el desenlace, voy a demorar el tiempo de aprobación. Y luego, si esto lo traduzco a la aprobación por el pagador, digamos, después de la evaluación de tecnologías, todo esto genera esos retrasos que estamos viendo. Y en México no solamente es lograr la clave dentro del consejo, estar en el compendio, sino que al final luego tengo que ir a cada institución a hacer mi inclusión en un grupo más pequeño y eso es, digamos, parte de lo que el estudio no captura. Cuando ustedes ven el estudio, básicamente es medición de tiempos, pero no capturamos cuántos pacientes se tratan, no capturamos eh, exactamente para estas 228 moléculas, obviamente no tenemos la posibilidad de hacer eso, cuáles están reembolsadas o incluidas dentro del formulario como el label, ¿cierto? Porque muchas veces hay restricciones y ese es el mensaje en el que los pacientes, ya para terminar, tienen también, digamos, unos valores o unos temas que es diferente a como el regulador lo ve o a como el pagador lo ve. Y desde el 96, en la escuela de McMaster, David Sackett, que es un profesor muy famoso, creó un estudio un libro de medicina basada en la evidencia. Y desde el 96 lo que él dice es que hay tres temas que se tienen que evaluar cuando se incorpora una tecnología o cuando se va a usar por médicos una tecnología. Uno es la mejor evidencia. ¿Cuál es la mejor evidencia que hay? Estudio clínico aleatorio randomizado, eh, información de la vida real, que esté publicado, ¿cierto? Todo esto es, digamos, la mejor evidencia, metaanálisis, todo lo que ustedes quieran hacer en cuanto a evidencia. Dos, la mejor práctica clínica. ¿Cuáles son los expertos? Las personas que saben muy bien manejar la enfermedad, que conocen muy bien cómo el paciente, digamos, evoluciona en la enfermedad, que conoce cuáles son las opciones que tiene, cuáles son las contraindicaciones que tiene, dónde está el mayor beneficio, si es con un marcador. Y finalmente, los valores del paciente. Y desafortunadamente, en nuestros países, no solamente en México, en la parte regulatoria, en la parte de HTA, esta voz del paciente tiene una fuerza que no es la suficiente para poder ser incorporada dentro de las decisiones. Y con esto ya termino para poderle dar paso ahora a otra persona. Gracias. Muchas gracias, Diego. Nos acompaña en la sala Alma Ortiz de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer. Alma, quisiéramos escuchar tus reflexiones o comentarios o pregunta al respecto. Muchas gracias por acompañarnos, Alma. Pues muchas gracias por invitarnos a nombre de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Muchas gracias. Bueno, los resultados de este estudio para nosotros son muy relevantes. De hecho, nosotros hemos estado trabajando en un documento que estamos por lanzar ahora en el mes de septiembre, donde estamos hablando de las brechas que hay en el acceso a la atención médica, a la atención regulatoria, la entrada de la innovación en México, pero sobre todo la necesidad de mejorar, pues desde el diagnóstico hasta la atención integral del cáncer. Así que para nosotros no es novedad lo que estamos escuchando. Sabemos que el gasto de bolsillo en México es muy alto y que se sigue incrementando año con año. También sabemos que esto que comentaba Diego respecto a entre la aprobación regulatoria y la aprobación dentro del Consejo de Salubridad General y después la inclusión real dentro de todas las instituciones de salud, pues no hay equidad. O sea, merecemos un sistema de salud universal y equitativo. Creo que todavía hay mucho que hacer a ese respecto. Y los pacientes nos hemos unido desde diferentes organizaciones para buscar no solamente el tener una respuesta, sino proponer una manera en la cual todos como organizaciones de la sociedad civil podemos sumarnos en la búsqueda de soluciones. Entendemos que el gobierno no tiene todas las posibilidades para pagar los recursos. Creo que esto es un trabajo en gobernanza. Creemos en la gobernanza moderna, en donde tanto las organizaciones civiles, ya sea médicas, ya sean pacientes, y también los think tanks que hacen análisis de política pública en salud, deben de unirse en búsqueda de proponer soluciones al sistema de salud para la mejor inclusión y acceso de los pacientes, pues no solamente en el ámbito de cáncer, en todo lo que son enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas. Sabemos que son las primeras 3 causas de muerte. Tenemos tanto problemas cardiovasculares, diabetes y cáncer.
hoy por hoy, prioridad para nosotros y prioridad para el gobierno. Así que creo que juntos podemos mejorar la historia. Esta evidencia nos queda claro que tenemos que trabajar en conjunto para buscar soluciones, pero sobre todo pedirle a las instituciones, pedirle a la Secretaría de Salud que nos tomen en cuenta como pacientes. A quien afecta todas estas demoras y todas estas barreras son a los pacientes. Así que disminuir las brechas nos implica también capacitación a nosotros. Por eso estamos acá. Lo que buscamos es tener voz y buscamos tener voto en las decisiones de salud de este país. Nos incumbe y nos preocupa porque todos los que me están viendo, incluyendo los que están participando como ponentes en esta mesa, son pacientes también en algún momento de su vida. Así que súper comprometidos y agradecemos la invitación a ISPOR para estar en este momento y darnos la palabra, aunque sea unos segundos. Y a IQVIA nos encantaría tener esta información y compartirla con todas nuestras redes de organizaciones. Creo que todas las organizaciones tenemos que estar más al tanto de lo que pasa y cómo podemos participar proactivamente para lograr que la inclusión a el diagnóstico y el acceso y al tratamiento oportuno pues se dé en nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alma. Sin duda, un desafío. Y entonces vamos a dar paso para algunas preguntas que tenemos ya en el chat. Una de ellas es si se puede contar con el detalle de la data de los medicamentos huérfanos analizados y otra es si cómo impacta el diagnóstico en los gastos. Entonces, Diego, tú nos quieres dar tus reflexiones respecto al impacto del diagnóstico en los gastos y a lo mejor Ángeles o tú, ¿dónde pueden conseguir? Exacto. Sí, yo creo que Ángelas puede responder la primera, pero estos reportes son públicos. Tenemos en la página, si ustedes buscan en Google o en la página de FIFARMA, está el reporte en español del estudio y van a poder ver como detalles de la metodología, algunos de las presentaciones que tiene Ángeles, pero Ángeles tiene, digamos, un reporte mucho más completo y creo que ella es la apropiada para decirles cómo poder acceder a algo adicional, digamos, a este comunicado de prensa. En la parte de diagnóstico, nosotros básicamente lo que estamos mirando es qué medicamentos se aprobaron por FDA o por EMA y luego miramos si están aprobados o no, en el caso de México por COFEPRIS, y si están aprobados, si fueron lanzados, o sea, si existe comercialización, si hubo ventas, y si hay ventas, porque hay medicamentos que se prueban y que no se lanzan por alguna razón, vemos si está en el sistema, ¿cierto? Entonces no estamos viendo el diagnóstico, pero lo que sí les puedo decir es, cuando viví en México, como les conté hace 10 años, viví en México, en ese momento el gasto del IMSS, por cada peso que invertía el IMSS, 25 centavos iban en diabetes. Y sabemos que la diabetes se diagnostica, digamos, de la forma fácil, o sea, el subdiagnóstico no es tanto. O sea, un cuarto de la inversión, del gasto, digamos, que tenía el IMSS era en diabetes. Y en datos de Wyfor, que es una think tank en Alemania, el CEO se llama Dennis Oswald, presentó en México ayer en un evento de periodistas el gasto en México. Cuando vemos la inversión total es 5.7, 6%, solamente si veo cardiovascular, enfermedades cardiovasculares, ¿cuánto le cuestan a la economía de México? 1.3 del PIB. O sea, una sola grupo de enfermedades cardiovasculares representan 1.3% del gasto total de México, no en salud. Y yo solo invierto 6% y público solo 3%. Entonces no estamos viendo el diagnóstico, pero obviamente el diagnóstico lo que está escondiendo es que el gasto va a ser mayor, que necesitas innovaciones para poder continuar y mejorar la sostenibilidad del sistema y la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias, Diego. No sé si esté por ahí Ángeles, que nos pueda ayudar Sí. a responder lo siguiente. Sí, en realidad parte de lo que buscábamos con el estudio era pues mantener de alguna manera ¿cómo decir? El respeto a cada uno de la información que los diversos laboratorios nos compartieron. Entonces, a nivel molécula no lo podemos abrir, no les podremos decir esta molécula tardó un día, 2 días, X tiempo, pero lo que sí es que hay un documento bastante sólido para toda la región que consolida mucho mayor detalle de este ejercicio que con mucho gusto se lo comparto a Selenia para que lo subamos y es información completamente pública. Lo único que no podemos abrir es, digamos, que la desagregación de las moléculas.
como representación de la industria farmacéutica en México. Entonces, invito a Carla para que nos dé algunas palabras de cierre respecto al estudio y finalmente yo les doy algunas otras. Gracias, Carla. Bueno, pues bueno, para cerrar, esta es primero bueno, enfatizar estas alianzas por supuesto de primera mano y por supuesto también con la sociedad civil. Para nosotros, líderes empresariales de innovación es tremendamente importante y yo me quedo con el tema de una invitación y un compromiso para continuar desarrollando este tipo de materiales, para continuar generando este tipo de información que lo único que nos genera es la posibilidad de tomar decisiones de manera ordenada, de manera concreta, ¿no? Alrededor de estos temas tan relevantes. Y por supuesto, el llamado nuevamente a que todos en colaboración estemos previendo estas alternativas, estemos difundiendo esta información y estamos haciendo aportaciones específicas alrededor del tema en cada una de las áreas, desde el área académica hasta las áreas gubernamentales y por supuesto la sociedad civil. Tenemos un papel muy específico en esta materia, habrá que cumplirlo. Y desde la asociación, insisto, y seguramente en colaboración también con ISPOR, estaremos comprometidos, insisto, en la generación de esta información que es de absoluto valor y que por supuesto tiene todas las justificaciones y toda la metodología indicada para que se tomen decisiones serias. Alrededor de todo este tema somos solidarios, por supuesto, también con el gobierno, con la sociedad, entendiendo cuáles son los retos en materia de salud. Ya lo dijeron en varias ocasiones, la inversión es uno de ellos. Pero bueno, tendremos que buscar también porque la prioridad sigue y seguirá siendo en todo momento la generación de salud en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Y sin duda todavía queda un camino para andar para disminuir estas brechas y conocer los motivos detrás del estudio, ¿no? Entre el diagnóstico, en el gasto, en el detalle y por qué está sucediendo eso y sobre todo tomar acción, ¿no? Para ello, desde ISPOR abrimos la invitación para las siguientes colaboraciones. ISPOR, como muchos de ustedes conocen, es la sociedad que agrupa a los profesionales en la economía de la salud y la investigación de resultados, una organización académica sin fines de lucro que tiene presencia en más de 110 países. Entonces, agradecemos su participación, un profundo agradecimiento a la mesa directiva de ISPOR México también por hacerlo posible y a GoPharma por el apoyo con la transmisión de este evento, mismo que será grabado y será compartido para todos ustedes. Muchas gracias y que tengan excelente día.